¿Se puede tener razón y sin embargo estar equivocado? Claro, todo depende del resto de los elementos. Lo que es sensato hacerlo, no sé, en una fiesta de boda o incluso en una decadente despedida de soltería, no suele serlo en un tanatorio. Y lo que puedes hacer con las amistades un fin de semana de vacaciones, pues no suele coincidir con lo que se espera que hagas en el trabajo a la vuelta. Las cosas casi siempre cobran su sentido en relación con todo lo demás. Cuando uno absolutiza cualquier ámbito social, es bastante probable que termines escuchando voces que te dictan mandatos para hacer cosas extrañas. Si uno analiza El Príncipe de Maquiavelo, interpretándolo como un manual de política al que interesa una higa los derechos humanos, pues la conclusión a la que vas a llegar invariablemente es que se trata de un manual para gángsters. En política es una constante que si los marcos teóricos no los contrastas con la realidad concreta, patinas. Lo decía Lenin leyendo bien a Marx: análisis concretos en situaciones concretas. Por eso metía tanto la pata la interpretación soviética de Marx, rígida, economicista, burocrática y ahistórica. Los partidos políticos conviene que tengan ideología. Los partidos de derecha tienen ideología, aunque su ideología sea relajar todo lo que haga falta, la ideología, con tal de tener el poder político. Porque el otro ya lo tienen, ¿eh? Si son de extrema derecha es aún más sencillo. Buscan enriquecerse, un nacionalismo extremo, xenofobia, machismo y una arrogancia violenta e impune como supuesta expresión de la virilidad. Las derechas por eso pueden elogiar a ETA, acercar a presos, pactar con la banda cuando uno asesinaba, robarse el dinero de las víctimas de ETA y hacer campaña exclusivamente con que vote rima con chapote. Pretender que la derecha podría haber atrevido una rima con Chiquierdi o con Argala o con Josu Ternera es pretenderle los varios dialectos del griego a un cabo de legionarios. Chapote es socorrido. Y cuando la hermana de Gregorio Ordóñez, concejal asesinado por ETA, les ha pedido que dejen de decirlo porque le causa dolor, le han dicho los de su propio partido del PP que te vote Chapote. Haz lo que esté en tu mano para que esa gente no gobierne en España. Los partidos de izquierda tienen ideología y cuando no la tienen clara, tampoco tienen clara su organización. El PSOE, si no le dan los votos de Sumar para hacer un gobierno de coalición, es muy probable que le corten la cabeza a Sánchez y se abstenga para que gobierne el PP. El mismo PP que está gobernando en tantos sitios con Vox. Pero le parecerá bien porque estarán así un poquito más cerca del anhelado bipartidismo. Podemos le molestaba al PSOE porque le obligaba a hacer políticas de izquierdas, mientras que Vox molestaba al PP porque hace que se le vea la hilacha franquista. Hay que intentar que haya una mayoría del PSOE con Sumar, coalición en donde está incluida Podemos y que encabeza 8 puestos que obtuvieron diputado en 2019. Sumar, claro que tiene muchas contradicciones. Ha hecho una mala campaña plana, sin mordiente. Se ha equivocado con los vetos. No ha sido generosa, que es una condición de cualquier frente amplio. No ha contado con las caras conocidas de Podemos para hacer campaña. Ha reeditado la oquedad errejonista y ha sido incapaz de defender las políticas que lograron Yone Belarra e Irene Montero en el gobierno. Y sin embargo, hay que votar Sumar. Primero, porque es una decisión de la dirección de Podemos. Segundo, porque es la condición de sacar un buen resultado, lo que es una obligación de cualquier partido político. Tercero, porque solo demostrando que Podemos ha colaborado en el triunfo de la izquierda, o por lo menos que lo ha peleado, podrá reinventarse a partir de septiembre desde la dignidad y desde la izquierda, donde están los que priman los intereses de las mayorías a los intereses propios. Cuanto más te duela votar a Sumar, más razones de fondo debes tener para hacerlo. Porque es precisamente todo lo que te frena, lo que te tiene que guiar luego en la reconstrucción de Podemos después de las elecciones. Porque ese esfuerzo político está en la senda de los sacrificios que siempre le ha tocado hacer a la izquierda. Y cuando estés después en la reconstrucción, lo vas a hacer con la enorme fuerza que da saber que hiciste incluso cosas profundamente dolorosas para que la extrema derecha no regresara a nuestro país. A veces puedes tener razón y equivocarte políticamente porque te quedas solo o sola. Con toda la razón, pero solo o sola. Y eso ya no es política, es religión. Por eso, mira si somos rojos, comprometidos, generosos. Mira si sabemos bien dónde estamos los de la franja morada, que con todo vamos a votar a Sumar. No lo olvides, desobediente. Si al PSOE le molesta a Podemos porque le obliga a hacer políticas de izquierdas, al PP le molesta Vox, como decíamos, porque enseña demasiado la patita. Que una cosa es ser franquista y otra ir pregonándolo a los 4 vientos.
Si las elecciones generales hubieran sido antes que las autonómicas y locales, Alberto Núñez Feijóo podría seguir engañando a la gente. No tendría que haber mostrado los interiores en Baleares, en Extremadura o en Valencia, y su imagen de ultramoderado centrista seguiría impoluta y con sus bajitos decibelios. El problema es que en esas tres comunidades autónomas Vox le ha obligado a pasar por debajo del futbolín. Si a eso le sumas las ganas que tenía él de pasar por debajo del futbolín, como dijo la duquesa de la corrupción, Esperanza Aguirre, en el fondo Vox y el PP ¿no vienen acaso del mismo foso de Caimanes? Las cosas más importantes estamos de acuerdo con Vox. Estos son mis principios centristas, pero si no le gustan a Vox, tengo otros. Ni 2 meses ha tardado Alberto Núñez Feijóo en hacer suyo el programa de Vox en materias tan fundamentales como la violencia machista, la inmigración, el cambio climático, la educación, las políticas LGTBI y la memoria histórica. Y rebajas fiscales a los ricos. A ver, todavía no hemos entendido que esto de la derecha y de la extrema derecha tiene que ver con su dinero y con su riqueza. Manejamos y mantenemos nuestros principios. Y voy yo y me lo trago. ¿Qué significa respetar a los votantes de Vox? Pues por ejemplo lo que ha sucedido en Baleares con la investidura de la popular Marga Proens. El acuerdo programático entre el PP y Vox no cita en ningún momento la violencia de género, pero sí habla de violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, los niños y los ancianos. Y eso que la propia Proens hablaba de violencia machista en su campaña electoral y la mencionó así, incluso en su discurso de investidura. Máximo respeto hacia los votantes de Vox. Un respeto convertido en vasallaje, cuando en ese mismo pacto de investidura acuerdan promover la cultura de la vida frente a la eutanasia y la interrupción libre del embarazo. Aún hay más. En materia lingüística, el catalán dejará de ser obligatorio durante el primer ciclo de escolarización y no será obligatorio para acceder a una plaza en la sanidad pública. Un modelo educativo, según ellos, libre de adoctrinamiento ideológico, como aquel modelo educativo que imperó en España durante 40 años. A la escuela no se viene solo a aprender las cosas que os harán falta para ganaros la vida. Otra de las concesiones del Partido Popular pasa por la eliminación de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. Además, los populares deberán crear una oficina de garantía de la libertad lingüística para defender la libertad de uso y fomentar el castellano. Estos no han leído la Constitución, pero ya se sabe leer. En fin, que esto no estaba en el programa del PP, pero el que manda, manda. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Como veis, todo muy centrista, muy moderado y muy dialogante. Como cuando dicen que derogarán la ley de memoria histórica, que activarán un plan de choque con la inmigración ilegal y que modificarán la ley que afecta al colectivo trans. ¿Por estos no eran los que llevaban en su programa la protección integral del colectivo LGTBI? Ay, fíjate del PP y no corras. Con centristas así, pero ¿quién necesita partidos de extrema derecha? Al final lo van a absorber porque vuelven a sus orígenes. La ley trans la voy a derogar. Otro de sus temas tabú es el medio ambiente. Frenar el cambio climático. Hoy no, mañana, mejor para otro siglo. En su programa electoral el Partido Popular apostaba por el impulso de proyectos de transición energética. Iban a convertir Baleares en un polo de atracción de inversión privada verde en la lucha contra el cambio climático, bla, 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 bla. Papel mojado, claro, mojado por las lluvias torrenciales. Tras el acuerdo con Vox, que no dedica ni un solo apartado al calentamiento global o la ecología. Eso sí, la defensa de la unidad de la nación que no falte. Para ver, tanto querer a España, que cuando no la roban, la desertizan, la contaminan, la secan o la cementan. España os importa una mierda, derechistas. ¡España! ¡España! ¡Viva España y vivan los toros! Bueno, aunque maten a España y maten a los toros. Los toros, ellos nunca los han defendido. Igual que nunca han defendido, no sé, la pederastia en la iglesia. Son cosas que pasaban. Unos tenían bula y los toros, en su agonía con los pulmones encharcados en sangre, pues indirectamente revitalizaban la virilidad de esos que no pueden llegar siquiera a atarse los cordones de los zapatos. Aunque tampoco figuraba en el programa del PP, no había ninguna referencia a las corridas de toros. El gobierno de Marga Proens deberá modificar la ley del 2017 que regulaba los espectáculos taurinos y que impedía, entre otras cosas, el acceso de menores de edad a los eventos taurinos. Para la derecha, los toros son cultura y los ricos y los monarcas nunca tuvieron esclavos, sino que importaron gente de África. Si todo es cultura, este es el país que propone esta gente. Un regreso al futuro en toda regla.
En Valencia tampoco es que se hayan molestado en que parezca un accidente. Desde el primer momento los herederos de Zaplana y Camps tuvieron claro que si querían recuperar la Generalitat Valenciana tenían que aceptar el programa de Vox. Un acuerdo que incluye desde evitar cualquier mención a la violencia machista hasta situar a un torero al frente de la Consejería de Cultura. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás a otros dioses ante mí. El acuerdo entre el PP y Vox, de 50 mandamientos de obligado cumplimiento, pone bien a las claras quién manda en esta comunidad. Desde el primer punto, que sitúa como prioridad la unidad de España, hasta el último, que asegura el orden público y la seguridad de los barrios. Todo es un compendio de lo que podemos esperar de esta gente al frente de cualquier gobierno. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro. ¿Qué podemos esperar de alguien que justifique y promociona a un condenado por violencia machista? Lógico que en el acuerdo entre el PP y Vox la violencia de género se convierta en violencia intrafamiliar. Vamos, como si los platos se peleasen entre ellos. O que cuando mencionan la igualdad entre todos los españoles se olviden de la orientación sexual o la identidad de género de esas personas. Durante la campaña electoral, Carlos Mazón se comprometió a que la Generalitat Valenciana, bajo su mandato, se personaría de oficio como acusación en los delitos de odio contra el colectivo homosexual. Pero se ve que tras las elecciones pues se le pasó el ataque de centrismo, donde dije derechos, ahora digo Vox. Feijóo me ha trasladado su felicitación por haber podido darle un principio de acuerdo, un gobierno estable, un gobierno de cambio a la Comunitat Valenciana. Como sucede en Baleares, el acuerdo de gobierno del PP y de Vox en Valencia asocia migración con delincuencia y con problemas de seguridad. Genial para la convivencia ese mensaje. En el epígrafe de seguridad centra las medidas en perseguir la inmigración irregular vinculándola a las mafias organizadas. La solución a esta terrible lacra, pues eliminar subvenciones. Ni un euro a inmigrantes, mujeres y sindicalistas. Faltaría más. Palabras como integración o inclusión que el PP subrayaba durante la campaña electoral, convertidas en expulsión y exclusión de la noche a la mañana. El doctor Feijóo convertido en Mr. Abascal una vez más. Violencia machista, derechos LGTBI, Agenda 2030, conceptos que aparecen en los programas del Partido Popular hasta que pasan las elecciones y gobiernan con Vox. En Valencia, por ejemplo, el PP prometía la creación de un observatorio permanente sobre el cambio climático hasta que llegaron sus socios de Vox y les metieron en cintura. ¿Qué es eso de proteger más a un lince ibérico que a un empresario taurino? Porque si le das dinero a los pobres son paguitas, pero si le das a ellos es un derecho justo y adquirido. Libertad lo mismo, libertad sí, pero dentro de un orden. En Valencia, por ejemplo, para marcar territorio han resucitado aquel famoso PIN parental que tanto he oído hablar hace unos años, que es una forma de censura con un título divertido. ¡Viva España! Pues desde esa censura parental a volver a cantar el Cara al Sol por las mañanas, pues solamente hay un ligero paso. ¿Qué os creéis que significa sacar la ideología de las aulas? Pues sacar la LOMLOE, la última ley de educación aprobada por el gobierno progresista de coalición, para volver al pensamiento único y a la formación del espíritu nacional, donde Lorca pues falleció en el 36, quizá de una gripe, y Machado murió fuera de España, no porque se exiliara ante la barbarie del franquismo, sino por cosas de la vida que los niños no tienen por qué saber. La educación es a la derecha lo que la música militar a la música. En Extremadura, la popular María Guardiola prometió en campaña avanzar en la igualdad real. Para conseguir este objetivo proponía programas educativos específicos que hicieran visible la importancia de la mujer en las distintas ramas del conocimiento. Centrismo de salón, charlatanería, demagogia en estado puro, pues 2 meses después la realidad es radicalmente contraria. El pacto entre el PP y Vox ha resucitado la censura parental bajo el eufemismo del derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones. ¿Pero qué es eso que le vas a enseñar a un niño que un mayor no abuse de él? Y menos si es un tipo con sotana. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Son centristas a tiempo parcial.
lo que dura la campaña electoral. En cuanto tienen oportunidad de gobernar con Vox, que es lo que les pone, se olvidan de lo prometido en campaña y se echan al monte, aunque tengan luego que compartir la pasta, que es lo único que les dificulta un mayor entendimiento con los de Abascal. De la comunidad Flower Power que nos vendió María Guardiola en campaña, hemos regresado a aquella Extremadura machista, homófoba, racista y rancia, en la que vuelven a mandar caciques y terratenientes. Ni democracia ni que diría el señor Jarra Pellejos. Si María Guardiola es presidenta, es porque los señoritos de Vox así lo han dispuesto. Pase usted. De la Extremadura igualitaria, inclusiva y diversa que proponía el PP en campaña, hemos pasado a obviar temas tan importantes como la violencia de género o la homofobia. Las estrategias de igualdad de trato y no discriminación que proponía la candidata popular en su programa electoral se han convertido en 60 medidas programáticas, a cada cual más rancia y anacrónica. Vamos, al siglo pasado. Respetar a nuestros votantes, y eso es lo que pretendemos hacer en cada uno de los sitios donde negociemos con el Partido Popular, si ellos quieren, y si no, pues que siga gobernando la izquierda. ¿Os imagináis un mundo rural en manos de la extrema derecha? La verdad es que no hay que tener mucha imaginación, pues llevamos más de 1000 años sufriéndolo. Permitir a Vox controlar la gestión de los incendios forestales es como nombrar a Nerón jefe de bomberos en Roma. Dios salve a la flora y la fauna de Extremadura, porque como tengamos que confiar en estos centristas... No es política ficción, tampoco se trata de agitar el fantasma de la ultraderecha porque sí. Es que es la realidad de lo que está sucediendo ya, a día de hoy, en Castilla y León, en Baleares, en Valencia, en Murcia, en Extremadura, en Madrid y en todas las comunidades gobernadas por la derecha. ¿Os acordáis cuando Alberto Núñez Feijóo marcaba distancias con Vox? El centrista Feijóo pidiendo una gran mayoría ante la intransigencia de los extremos. Ya, como si las políticas sanitarias y educativas de Isabel Díaz Ayuso tuvieran algo que envidiar a las de Rocío Monasterio. O como si los recortes en ayudas a las víctimas de violencia de género en Andalucía no las hubiera firmado el mismísimo Santiago Abascal. Mi mensaje es muy sencillo. Quiero ser presidente del Gobierno de España. Feijóo, el buen centrista. Feijóo, el tolerante. Feijóo, el buen gestor. Feijóo, el que veraneaba con un narco mientras los jóvenes gallegos morían por culpa de la droga. Feijóo, el que debate cuándo, dónde y con quien él mismo quiere. Feijóo, el que pagó 45 millones de euros de la Xunta para que los medios dijeran todas esas cosas bonitas de él. Millones de euros de dinero público otorgados a dedo, cuyo objetivo es tener a la prensa a favor. Que le pregunten a Jiménez Los Santos, a Ana Rosa Quintana o al defraudador condenado Carlos Herrera a cuánto cotiza el halago a Feijóo. ¿Pero a ellos les compensa? ¿O es que acaso no le va a bajar el PP junto con Vox los impuestos a los ricos, además de lo que ya les pagan? El 23 de julio cada vez está más cerca. Se trata de la segunda vuelta, ¿recordáis?, del 28M. Un trascendental partido en el que nos jugamos demasiadas cosas, como para quedarse en casa porque hace mucho calor, o decidir el voto, porque te han hecho creer que ETA todavía existe cuando hace 10 años que desapareció. O votar a Feijóo por lo simpático que estuvo en El Hormiguero. PP y Vox son lo mismo. Murcia, Extremadura, Valencia, Baleares, Castilla y León así lo demuestran. Lo primero, subiéndose el sueldo. Hasta en pueblos casi vaciados, los de Vox y el PP se han subido el sueldo. Hay pardillos que les habéis votado por descarte. Y los ciudadanos, los de Valencia y del resto de España, pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque no renunciaremos nunca a nuestros principios en ningún pacto. Eso es mentira. Con la extrema derecha en el gobierno perdemos todas y todos. Pierde las mujeres, pierde la clase trabajadora, pierde el colectivo LGTBI, pierde los pensionistas, pierde los estudiantes, los inmigrantes, los homosexuales, la gente de bien que quiere una sociedad pacífica y que viva en concordia. Pierden, por supuesto, los pobres. Cuidado, pierden las clases medias. Los únicos que ganan son los caciques, los terratenientes, las grandes distribuidoras, los que tienen muchos pisos y los toreros. O sea, el 0,0001% de la población española. Y tú no estás entre ellos. Entonces, no les votes. Lunes 10 de julio de 2023. Cara a cara en Antena 3 entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Alrededor de las 11:20 de la noche, el candidato del PP exige al líder del PSOE que aclare el cambio de postura del gobierno español sobre el Sáhara. En el Ayun y en miles de hogares españoles, la gente se acerca a los televisores expectante. ¿Qué pasa a continuación? Pues que la moderadora, la misma que había permanecido callada ante los miles de datos falsos de Feijóo, interrumpe el debate para anunciar que nos vamos a publicidad. El futuro de millones de personas en stand-by mientras la gota de Fairy nos anuncia lo mucho que cunde y lo bien que elimina la grasa. Esto es otro ejemplo más de lo que pasa cuando dejas en manos de un canal privado algo tan importante como un debate electoral. Primero que los subvierten a dos y después que hacen, claro, lo que les da la gana, callar ante las mentiras o mandar a publicidad cuando menos corresponde. La misma cadena del nos van a dar bien cuando abrieron uno de sus informativos con una falsa exclusiva sobre Podemos, la CUP, ETA y Venezuela, y de los mismos productores de Es muy burdo pero voy con ello. Dos periodistas, Vicente Vallés y Yara Pastor, brazos armados del lawfare contra Podemos y contra la inteligencia durante los últimos años. Y aún se pregunta a la gente quién ganó el debate del pasado lunes. Pues José Crehueras y su 46,5% de share, 5,9 millones de espectadores siguiendo el debate en directo. ¿Os dais cuenta del pastón en publicidad que eso representa, además del regalito de poder invalidar lo que te interese en cada momento? Pues esta es la democracia española, una democracia patrocinada por el Banco de Santander, Securitas Direct, Orange y demás anunciantes de A3 Media y Mediaset. El debate del pasado lunes representó la mejor metáfora de esta democracia embarrada. O nosotros o el caos, y como decían, el caos, y contestaban, da igual, también somos nosotros. Feijóo y Sánchez son dos caras de la necesaria moneda bipartidista que reclaman las élites. Con Feijóo o con Sánchez, tanto monta tanto, España seguirá en la OTAN, perseguirá lo justo la pederastia de la Iglesia, nada a las inmatriculaciones, no comparecerá al emérito y se seguirán las órdenes de Washington y Bruselas bajo el amparo del IBEX 35. Y el cambio climático y la violencia machista y la homofobia y la sanidad y las pensiones y la vivienda, para ellos estos son problemas menores. Simples bloques de 2 minutos en un debate de 100 minutos. Lo importante, lo trascendental, es que Feijóo pida perdón por el que te vote chapote o que Sánchez se disculpe por viajar en Falcon. Eso es lo que conviene y llena el bolsillo pues, a los jefes de Vallés y de Pastor, la de la agencia verificadora que no verifica. El próximo debate, pues que lo hagan en el nuevo Santiago Bernabéu y que se lleve también su mordidita Florentino Pérez. O puestos en la finca de Tamara Falcó, con las crianzas bien vestidas para servir bien los aperitivos. Y también pueden, de paso, vender la exclusiva a la revista Hola. O en una jaula, como Elon Musk y Mark Zuckerberg. Y retransmitido, eso sí, en Twitch por Ibai. Que siga el espectáculo, pan y circo, arriba el bipartidismo. Ay, mientras los empresarios pueden seguir pidiendo que se aumente la edad de jubilación hasta los 72 años o más. Y si se vuelven a quedar solos el PP y el PSOE, pues nada, volvemos a hace 10 años con sus acuerdos para taparse sus corrupciones, sus pactos de Toledo, para amargarle la vida a los pensionistas, su gasto militar, regresará el emérito, Froilán podrá volver otra vez a los after y los trabajadores a estar un poquito más jodidos. Pero es lo que hay. Que el esfuerzo de los medios en contarnos otra vez que solo hay 2 partidos no caiga en saco roto. Id practicando la melodía. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia. Hasta la semana que viene, desobedientes.